Hoy, en mi opinión de los jefes. Jefe, la palabra que utilizamos para escribir a la persona que nos guía en el trabajo. Liderea las actividades, reparte las tareas, define responsabilidades y recibe quejas. Libra batallas por el equipo ante, adivinen quién, su jefe. Pero vamos a definirlo, tomando en cuenta la definición de la Real Academia porque ya saben, me encanta definir chingaderas. La palabra jefe es masculina, a pesar de que termina en es masculina. Existe el femenino de esta y termina en a, es jefa. Jefe o jefa es un superior o cabeza de una corporación, partido y oficio. También es un militar con cualquiera de los grados de comandante, teniente coronel y coronel en el ejército o los de capitán de corbeta, capitán de fragata y capitán de navío en la armada. Tradicionalmente el jefe o jefa es la máxima autoridad en un poblado. Para efectos dramáticos del podcast haré una distinción entre jefe y jefa, cuando se haga una comparación, porque, atendido el tema desde el punto de vista de su servidor, sí existe una diferencia entre tener jefe y jefa. No me refiero a las capacidades profesionales de uno u otro. No tengo dudas que cualquiera pueda ser buenos o malos. Más bien me refiero a la diferencia, ya que la educación en generaciones anteriores generó una distinción, misma que, afortunadamente, se está haciendo más estrecha y menos notoria con el tiempo. Todos, a excepción de los autoempleados y empresarios, tienen que rendir cuentas a uno o varios superiores en el trabajo. Pareciera que los nombres que usamos para definir estos puestos de mayor responsabilidad están inspirados en el valor de la persona. Afortunadamente, ya no es así. Sí, énfasis en el ya no es así. Vamos a crear una línea de ideas con lo que conocemos de historia. En los inicios de la humanidad, todos hacíamos todo. Cazábamos, construíamos nuestras herramientas y hacíamos uso de los recursos. Con el tiempo y gracias al cerebro humano nos dimos cuenta que algunos individuos desarrollaban algunas actividades mejor que otros. Algunos individuos fueron diestros en diversas actividades y el grupo o la masa humana les intercambió sus actividades que hacían mejor por las que hacían peor. Así surgieron los fabricantes. No todos los hombres cazaban. A algunos se les permitía estar en el campamento fabricando armas porque era bueno haciendo armas, pero no tan bueno cazando. A cambio de la fabricación de armas, él recibiría el producto de una actividad que él no hacía, la carne de la caza. Igual pasaba con fabricantes de ropa, curtidores de piel, la cocina, la medicina y todos los etcéteras que se les ocurra. Se cree que los primeros humanos a los que se les exentó de las actividades propias de un individuo fueron los que estaban cerca de los espíritus, los que explicaban fenómenos. Básicamente eran científicos muy primitivos o religiosos. No cazaban ni recolectaban, recibían su parte como todos los individuos que participaban y a cambio observaban, pensaban y transmitían el conocimiento de una manera entendible y sobre todo útil para los demás individuos. Hasta este punto se puede observar el parecido con el autoempleo. Por cierto, si tienes un negocio el cual no tiene empleados o tiene muy pocos, consume todo tu tiempo y comparte responsabilidades similares con tus empleados, déjame definirte como un autoempleado. No eres empresario. El empresario es otra cosa, pero ese es tema de otro episodio. Hasta aquí, tú decidías si te dedicabas a las actividades para las que eres bueno y diestro o realizabas las actividades comunes. No tienes jefe. Pudieras tener un cliente si es que el resultado de tu actividad es un producto. Si es un servicio, pudiera ser tu cliente un jefe temporal o algo así. Sin embargo, no es adecuado definirlo como jefe. El autoempleo tiene un límite productivo. Está limitado a la capacidad del emprendedor. Cuando el emprendedor tiene la capacidad de ofertar a todo su mercado, no existe problema alguno. Puede permanecer en equilibrio. Si no puede ofertar a todo su mercado, tiene dos opciones: trabajar a tope y cubrir lo que pueda o contratar a alguien. En ese momento se convertirá en un jefe o patrón. Por lo general, el mercado regula el crecimiento de las empresas, con la ley de la oferta y la demanda sumada a las buenas prácticas administrativas. La administración se ha desarrollado como una ciencia. Existen infinidad de manuales administrativos, manuales para negocios de servicios y de producción,
manuales para la administración financiera, administración de tiempo, administración de espacios, administración de recurso humano, en fin y en general, administración de recursos. Dicen las malas lenguas que el tiempo es el recurso más preciado. Por eso, la empresa de manufactura mide en tiempo. Un día de trabajo son 8 horas o 16, pero son 2 turnos. Sin embargo, lo que permite tener disponibilidad de tiempo a una empresa es el recurso humano, el trabajador. Una persona puede trabajar 8 horas, al menos en México, con turno extendido hasta 12 horas por día. Una vez que el emprendedor tiene una empresa con un empleado, no hay gran problema. Ambos pueden trabajar a ritmo similar. Ambos pueden tener casi las mismas responsabilidades y actividades. Cuando el emprendimiento es más grande, se tienen que crear equipos. Esta misma creación de equipos genera actividades adicionales. Se requiere que alguien vigile a estos trabajadores, alguien que vigile los recursos materiales, económicos, de espacio, de transporte y demás. Y entre más gente exista, más actividades. Las empresas, al menos en la manufacturera, que es donde tengo experiencia, han creado organigramas jerárquicos y equipos multifuncionales paralelos. Se tiene un equipo de personal operativo, los que mueven las manos para que el producto se logre. Cada uno tiene una actividad bien definida, intercambiable y en un momento estricto. Dentro de ellos existe alguien que es el llamado jefe operativo o simplemente líder. Ese líder es la primera línea de comunicación con el siguiente nivel, que es más administrativo. Se encarga de actividades de vigilancia técnica. No hay mucho que decir de este jefe. Tiene que ser responsable, inteligente, paciente y sobre todo tener experiencia. Imaginen que existen grupos de 6 personas, 5 no líderes y un líder. Cuando existan 2 grupos serán 12 personas, 2 líderes, 5 operativos, 3 grupos, 18 personas, 3 líderes y 15 operativos, y así sucesivamente según lo requieran las actividades de fabricación. Luego de este siguiente jefe está el jefe de líderes. Comúnmente es un supervisor. Este se encarga de las actividades administrativas que pudieran requerir. Adivinen quién, sus jefes. Porque como dije antes, es una jerarquía y todos, acá sí, absolutamente todos, tienen jefe. Aquí es donde empieza lo divertido. Según la literatura profesional, o sea, los que saben del tema, existen muchos tipos de liderazgo. No son nuevos. De hecho, la literatura que consultaba en la universidad era por ahí de los años 80 y ya estaba bien documentados los tipos de liderazgo. Hay uno que especialmente me gusta. Es denominado laissez-faire, perdón por el francés, cuyo nombre proviene del mismo francés que no sé pronunciar y se interpreta como dejar hacer o dejar pasar. Consiste en confiar en que el personal tiene la capacidad para manejar las situaciones que se pudieran presentar. Existen múltiples beneficios en este tipo de liderazgo. Se crea un equipo de trabajo más solidario, se transmite el conocimiento más rápido, se crea visión del negocio de una manera más impactante y significativa, pero sobre todo, y si eres el jefe, no están a chingue y chingue y chingue en el teléfono o en juntas o en todos lados. Aunque para estar a chingue y chingue, tu jefe es quien seguramente lo hará, a menos que sea un liberal del liderazgo. Aún recuerdo cuando era empleado. Aquellos tiempos me traen recuerdos. En esa época, donde tenía un jefe y a veces hasta 2, mi teléfono sonaba desde antes de las 7 de la mañana hasta después de las 4:30, que eran mis horas de entrada y de salida. Algunas veces fueron cosas importantes, como: la base de datos no responde, necesitamos ayuda con el sistema de alarma, no hay agua en la planta. Pero algunas otras daban risa, o en mi caso, coraje. Oye, se me olvidó decirte que algo te iba a decir, pero ya mejor mañana lo vemos. Su servidor, que sufre de ansiedad, se imaginaba en sueños cualquier clase de estupideces muy graves. Al día siguiente, cuando lo veíamos, era algo del tipo: quiero mover mi escritorio, ¿dónde se verá mejor? O: ¿debería dejar las persianas abiertas o cerradas? Pues como quieras, cabrón, si te gusta la luz del sol abierta, si no, ciérralas. Mi jefe no es la única persona que molestaba. Él tenía jefe, y al parecer, el jefe de mi jefe tenía afición por molestar al personal, no a cargo de mi jefe, sino al personal a mi cargo. Imagínate esto. Inicia como chiste. Un mexicano y un chino están en una línea de producción. El chino no habla español, el mexicano no habla inglés, que es como se comunicaba el chino.
están intentando decirse a señas que hay que cambiar un conector de un cable. El chino, como es el jefe, le dice que sí, que hay que cambiarlo, que confía en el técnico mexicano. El mexicano dice que, si lo cambia, que cree que el chino debería darle consejo porque son muy inteligentes, son chinos. Y así podrían estar discutiendo horas hasta que mi yo o mi jefe llegábamos de mediadores a decir sí, que cada quien haga lo que tiene que hacer. Cuando tuve gente a mi cargo, la mayoría fueron muy buenos. Incluso lo recomendaría personalmente para otros puestos más altos, incluso para el mismo puesto que yo pudiera tener. Sin embargo, como jefe de algunos y por estadística, puedes encontrar elementos que no son tan eficientes o efectivos como para mantener su trabajo. Así era el Rolas, un güey que presumía título universitario, carreras técnicas, experiencia efectiva, todo lo que se puede pedir para ser un técnico de excelencia, o más bien un ingeniero de excelencia. Podría decir que hasta un gerente de excelencia, pero el Rolas no era más que técnico. Desafortunadamente, era deficiente en otras habilidades como caminar rápido, hablar bien o tomar una decisión. Se decidió su término de contrato. Un día, cualquiera, el que menos pienses, después de tener como 2 meses trabajando en mi equipo, teníamos que reparar un extractor de aire de un baño. Nada del otro mundo. El baño había estado inactivo durante algunos años y cosas como la banda, el motor y la turbina podrían estar dañadas. Le asigné el proyecto al Rolas, para que pudiera desempeñar todas las habilidades que había visto en su currículum. Sería su primer proyecto solo. La primera etapa marchó bien. Investigó la situación, tomó apuntes, hizo diagramas del funcionamiento o de cómo debería ser me presentó el plan con un acento sureño marcado. El terremoto empezó cuando pregunté por la lista de partes. Recuerdo que le dije: ¿ya tienes también la lista de partes? Vamos por lo más caro. ¿Qué tipo de motor necesitas? La pesadilla empezó para él. Pues con cualquiera que trabaje con 110 o con 220, no importa. Parecía lógico, teníamos los 2 voltajes en la planta. ¿De qué velocidad? ¿Cuántas revoluciones necesitas? Y me respondió: pues no importa mucho, esas las podemos controlar con la polea y la banda. Parecía lógico. ¿De qué tamaño la polea y la banda? Aquí me empezó a impacientar. Pues la polea del tamaño que sea, no más que quede en el motor, y esa nos va a decir el tamaño de la banda que necesita. Cualquiera en mi situación hubiera hecho una recapitulación y así lo hice. El motor puede ser cualquiera, no importa el voltaje y no importa la velocidad, porque la vamos a controlar con las poleas. Pero para saber qué polea queremos, debemos saber qué velocidad queremos en la turbina. Para saber eso, necesitamos una relación entre 2 poleas y el mismísimo motor. Además, deben las poleas quedar en el eje del motor. El tamaño de la banda depende de las poleas, pero puede ser cualquier pinche motor. Qué bueno que no pregunté por el sentido del motor. En vez de eso, le pedí a otro de los muchachos que si podía hacer la lista de partes para poner en funcionamiento el extractor. Me pidió tornillos. Sí, una bolsita de unos 25 pinches tornillos. 2 horas de trabajo después teníamos un extractor completamente funcional. El Rolas quiso matar una mosca con un cañón. Todo estaba ahí en el extractor y solo necesitaba reparar unas conexiones eléctricas, un poco de limpieza y asegurar el motor con pinches tornillos. Intentamos darle una segunda oportunidad al Rolas, pero la verdad que no funcionó. Caminaba lento. Para todo necesitaba una herramienta especializada. Según él, para todo existía la herramienta adecuada. Un martillo solo metía clavos. Si había que golpear otra cosa, existía otro tipo de martillo que no se llamaba martillo, se llamaba golpeador de otra cosa y era especialmente para golpear esa otra cosa. Debo decir que he tenido buenos jefes, pero sé de buena fuente que existen jefes que le gritan al personal a su cargo, jefes que acosan laboral, personal y hasta sexualmente, jefes explotadores, jefes que no confían en su personal, jefes que compran donas, jefes que pagan con pizza o jefes que no permiten el café. Lo que puedo pensar es que si tu jefe te trata mal, siempre tendrá un jefe. Quéjate con su jefe, no te tientes el corazón, hazlo pedazos o nada más cambia de trabajo. Hay 2 palabras que comúnmente son mal utilizadas. Algunas personas me han llamado patrón sin realmente serlo.
Pero vamos mejor a investigar el significado de patrón porque ya saben, me encanta definir chingaderas. Patrón tiene chingos de definiciones, 11 para ser preciso. También tiene femenino y masculino, o sea que puede haber patrones o patronas. Y está definido como defensor protector, puede ser el santo titular de una iglesia, santo elegido como protector de un pueblo o congregación religiosa, profesional o civil, dueño de la casa donde alguien se aloja u hospeda. O sea que si rentas casa, el dueño es el patrón. Persona a la que sirve un criado, también persona que emplea trabajadores. Esta era la que nos interesaba. Persona que manda un pequeño buque mercante, una embarcación de recreo, modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual, metal que se toma como tipo para la evaluación de la moneda en un sistema monetario, también la planta en la que se hace un injerto y finalmente galería inmediatamente inferior en dignidad a la capitanía de una escuadra. La mayor parte de esto fue paja, pero bueno, está bien completar el conocimiento. Lo que nos interesa de todo esto es que el patrón es una persona que emplea trabajadores. Entonces, mientras que el jefe puede ser cualquier persona que ostente el liderazgo, el patrón es quien paga. Un patrón puede ser jefe y un jefe puede ser un patrón. En empresas grandes, lo más común es que el patrón sea la empresa y el jefe sea alguien más que se encarga de una actividad específica de un equipo. No pasa nada si me dicen patrón. Bueno, sí pasa, me incomoda un poco, me hace sentir como si fuera Pablo Escobar o alguno de esos narcolombianos. Ya no debo ver esas series. Hay jefes muy buenos y muy malos. En mi experiencia, un buen jefe es alguien que es claro en cuanto a sus expectativas, da retroalimentación constructiva y apoya a su equipo. También debe ser justo y tratar a todos los miembros del equipo de manera equitativa. Un buen jefe no solo da órdenes, sino que trabaja en equipo y está dispuesto a escuchar las ideas de su equipo. Si has tenido un mal jefe, sabes lo difícil que puede ser trabajar con alguien así. Un mal jefe puede ser abusivo, inseguro, incompetente o simplemente estar ausente. A veces, incluso pueden crear un ambiente tóxico en el lugar de trabajo. Si te encuentras en una situación de estas, es importante saber que no estás solo. Hablar con otros compañeros de trabajo, buscar apoyo de amigos y familiares y considerar hablar con alguien de recursos humanos son formas de manejar estas situaciones. Es comprensible pensar en abandonar un trabajo por el clima laboral o la relación con el jefe, pero ten cuidado, no dejes tu trabajo hasta tener otro seguro. La cesantía laboral podría extenderse más de lo que planeas, o esperas, o crees. Para lidiar con estos malos jefes, es importante documentar todo. Tener una buena organización del correo y mensajes de texto puede ayudar a aclarar los malos entendidos. Algunas veces podemos malentender situaciones o exagerarlas por la sensación de hartazgo. Una buena práctica es establecer límites saludables, hablar con compañeros del mismo equipo, otros equipos, familiares y amigos que trabajen fuera de la empresa son un buen punto de comparación. Esto te puede proporcionar puntos de vista adicionales. Me metí a Reddit y busqué ¿qué es lo más vergonzoso que les ha pasado con sus jefes del trabajo? Y alguien comenta: entré a la oficina de mi jefe y sobre su escritorio había una prueba de embarazo. Yo hubiera hecho como que no la vi. Si estaba usada, qué pinche asco, pero si estaba nueva, bueno, todos tienen preocupaciones. No me pasó a mí individualmente, pero trabajaba en una consultoría de IT. Y uno de nuestros clientes era un banco extranjero muy grande. Cuando apenas empezaba el proyecto, nos metieron a todos en una sala de juntas para tener una videollamada con el vicepresidente de no sé qué rayos del banco. Un güey inglés, muy formal y toda la onda. Durante la llamada, con altavoz, a un güey del equipo se le ocurrió abrir un archivo de WhatsApp que le habían enviado. Por supuesto, eran los clásicos gemidos y el güey tenía el volumen a todo lo que da. El silencio espectral y las caras de los managers fueron como de película. De esta hay muchas. Recuerdo los videos de gemidos, andan por ahí, andan por todos lados. Pero una buena práctica es mantener en silencio el teléfono en el trabajo.
Aunque bueno, ya todo el mundo conoce esos gemidos, o sea, no es como que vas a estar viendo ahí algo raro en el teléfono. También encontré otra pregunta que me causó un poquito de curiosidad. Dice: ¿a alguien le tocó ver cómo se desmadraba todo en el trabajo gracias a las ideotas del jefe? Y contesta: sí. De hecho, la última vez yo fui ese empleado que hacía todo. Era una pequeña agencia de publicidad, éramos 5 personas. Afortunadamente comenzó a levantar bastante bien y el trabajo comenzó a ser cada vez más. La solución de la jefa, poner a su amigo el imbécil a cargo. La oficina pasó de ser un lugar de trabajo a un lugar de retas de... LOL. No sé cómo se llama ese videojuego. Es un videojuego nerd, algo así. Donde nadie hacía nada porque el jefe te pedía que jugaras. Es un güey de casi 40 que vive con sus papás y acosa morritas de prepa o recién salidas de prepa. Solo quiere jugar y coleccionar Funkos. Total, que como pasamos de entregar en tiempo récord a no entregar nada, el negocio comenzó a caerse. Como ya había sido la encargada, los regaños se fueron directamente hacia mí. El amigo del alma de la jefa nunca se le llamó la atención, lo cual hizo que un día yo explotara y me agarrara a gritos con el adulto responsable frente a todos. Ese fue mi último día. La agencia desapareció unos 3 meses más tarde. Y claro, era de esperarse, porque cuando existe un jefe ausente, un líder ausente o irresponsable, pues el equipo se convierte en ausente o en irresponsable. Finalmente, y como siempre, gracias por escuchar, compartir, reaccionar y sobre todo, opinar.